Hola, hola chicos, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que son el análisis de circuitos resistivos, pero en conexión paralelo. Como lo habíamos visto en el anterior video, vimos la conexión en serie, vamos a analizar lo que es esta conexión, ¿vale? Entonces miremos este pequeño gráfico. Tenemos una fuente de voltaje con dos baterías conectadas por donde fluye un flujo de electrones, pasa a través de un interruptor, va por el conductor y llega a este punto. En este punto, que es un nodo, se divide el voltaje por estos dos caminos y pasa a través de esta resistencia o esta bombilla, de igual manera por acá, y vuelve y se unen en este otro nodo. Digamos, esta es A la entrada y este es B la salida, y llegan al resistor, a la fuente de voltaje nuevamente. ¿Listo? Pero entonces, como lo estábamos viendo en el anterior video, la conexión varía, cambia de forma, ya no es serie sino paralelo. ¿Listo? Entonces quiero mirar lo que es de forma esquemática lo que son los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo dice lo siguiente: la corriente fluye por todos los caminos disponibles. La tensión sobre cada rama siempre será exactamente iguales. ¿Qué es la tensión? La tensión es el voltaje. ¿Listo? Ahora, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo en todos sus elementos. La corriente eléctrica total de circuito será igual a la sumatoria de todas las corrientes individuales de los elementos que lo componen. Entonces, mírenlo acá. A diferencia que en el circuito de serie la corriente era igual para todos los elementos, en este es el voltaje es igual para todos los elementos y la corriente se divide. Eso es lo que miramos en la anterior imagen, que aquí el voltaje es el mismo, pero para acá se divide una corriente y 1 y para acá una corriente y 2. Y nuevamente la corriente y 1 y la corriente y 2 se unen aquí y hacen la corriente total del circuito. Bien, entonces miremos bien. Aquí tenemos una conexión en paralelo de tres resistencias, miren la forma, conectadas a un mismo nodo. Acá tenemos la misma conexión, solo que diferente, en una posición independiente a un circuito. Tenemos A y B, tres resistencias. Y acá tenemos la misma, tres resistencias conectadas en paralelo, pero a los nodos A y B, que son nuestro punto de referencia para indicar que las tres resistencias están en paralelo y que el voltaje en sus extremos es el mismo de la fuente. Y que la corriente para cada uno se divide. Acá tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Aquí tenemos dos resistencias conectadas en paralelo y cuando se hace una resistencia total quedarían dos resistencias, una RT más R3 en conexión serie. Y acá tenemos R1 y R2 en combinación serie en paralelo a una resistencia R3. Entonces mire que aquí ya se está combinando mucho más lo que estábamos viendo en la clase pasada o en el video pasado, y ahora tenemos que analizar muy bien cómo se va a comportar esto. Correcto. Entonces miremoslo de esta forma. Tenemos una fuente de voltaje, tres resistencias conectadas en paralelo. Recuerden que el voltaje entre el nodo A y el nodo B va a ser el mismo para todas, pero la corriente se divide. Si miren acá, tenemos una corriente I que sale de una fuente de corriente, y la corriente para R1, para R2 y R3 es diferente. También depende del valor de la resistencia que tengamos. Dice, los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje en sus terminales. Véalo acá. Tenemos el ejemplo del voltímetro tomando el voltaje, midiendo el voltaje para estas tres resistencias. Y la corriente de los tres resistores deben sumar IT. O sea que la corriente, la suma de IR1 más IR2 más IR3 me da I o IT. ¿Listo? Esto hay que tenerlo en cuenta. No lo olviden, no lo olviden. Ahora, la resistencia total o equivalente. Ocurre de que ya la suma de nuestra resistencia no va a ser directa, sino que el resistor equivalente en paralelo es el inverso de la suma de los inversos. ¿Sí? La resistencia paralela, R paralela, es igual a la resistencia total. Entonces miremos aquí.
1 sobre la resistencia en paralelo no es igual a la suma de los 3 resistores, o 4, o 5, o 2 resistores que tengamos en paralelo. ¿Listo? Muy bien. Si tienes varias resistencias en paralelo, la forma general de la resistencia equivalente en paralelo es esta es nuestra fórmula. Eso para que ya tengamos en cuenta. No importa la cantidad de resistencia en paralelo que tengamos, si todas están en paralelo, se suman a su inverso. Muy bien. Puntos clave. Los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje. Es importante tenerlo en cuenta. Esta es la fórmula general para 3 o más resistores. Para 2 resistores en paralelo, normalmente es fácil combinarlos con el producto entre la suma. Si miran, esta es la fórmula general para 2 resistores. También debemos tener que la resistencia en paralelo siempre es menor que el resistor en paralelo más pequeño. La corriente se distribuye entre los resistores en paralelo, con el mayor flujo de corriente a través del resistor menor. ¿Qué es lo que están viendo acá? Recuerden la conexión en serie. A menor resistencia, menor voltaje. Y a mayor resistencia, mayor voltaje. Pero acá tenemos que a menor resistencia, menor corriente. Y a mayor resistencia, ¿sí? Sería mayor flujo de corriente. Pero entonces el voltaje es el mismo. Por favor, que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a ver ya un ejemplo que nos dice así. Encuentra la corriente para cada resistor en el circuito, donde R1 es igual a 2 ohmios, R2 es igual a 3 ohmios y R3 es igual a 6 ohmios, con una fuente de 2 voltios. Este es nuestro circuito esquemático que nos dice cómo está conectado este circuito. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la solución. Primero, ¿qué debemos hacer? Calcular la resistencia total. La resistencia total, como lo decíamos ahora, es la suma de sus inversos. La suma de sus inversos nos da el análisis que tenemos aquí. ¿Por qué nos da eso? Esto se debe hacer un producto cruz de 1 por R2 más R1 por R2 multiplicado por R1 y R2. ¿Listo? Y luego el resultado de eso lo multiplicamos con este de acá. Y eso nos va a dar esta fórmula que tenemos aquí al final. ¿Listo? Esto que tenemos aquí le vamos a reemplazar todos los valores de R2, lo vamos a cambiar por los valores de ohmios que tenemos nos dieron acá en el enunciado. Y nos va a dar que estos valores nos dan una resistencia total de 1 ohmio. ¿Listo? Hay una cosa, como aquí está el inverso, el valor que tenemos aquí cambia hacia arriba, ¿sí? Y el valor que tenemos en el numerador nos pasa abajo. ¿Por qué razón? Porque la resistencia mayor está acá. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo acá de forma rápida, donde decimos esto. Que RT, ¿sí? Como sabemos que es el inverso, va a ser igual a esto. RT es igual a 36 ohmios al cubo, ¿sí? A 36 ohmios al cubo dividido entre 36 ohmios al cuadrado. Y eso nos da, ¿cuánto? Tenemos 1 ohmio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ohmio al cuadrado, ohmio al cubo, entre ohmio al cuadrado, ¿cuánto nos da? 1 ohmio. ¿Por qué? Porque se cancelamos los 2 ohmios que tenemos aquí con 2 ohmios de estos 3 y nos queda 1 ohmio. ¿Listo? Entonces nuestra resistencia total, por eso nos da 1 ohmio. Recuerden, esto no va a quedar aquí así, esto debe quedar de esta forma. Entonces, según se calcula la corriente total, segundo, se calcula la corriente total aplicando la ley de Ohm. ¿Cuál es la corriente total? La corriente total en la fórmula de la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y aquí es RT, ¿sí? La resistencia total. Entonces, 2 voltios sobre 1 ohmio nos da 2 amperes. Muy bien, ya hemos calculado la corriente, ya la calculamos. Eso es lo que nos pedía el ejemplo. Ahora, vamos a ver un ejemplo donde nos
pida calcular la corriente total y la corriente, el voltaje para cada uno de los elementos. Pero antes de eso, quiero que ustedes puedan mirar lo siguiente. Recordemos que la corriente total es la suma de todas las corrientes. ¿Qué ocurre? Nosotros acá, en el ejemplo, calculamos la corriente total. Dice que son 2 amperios, pero no sabemos cuánta corriente pasa por R1, por R2 y por R3. Entonces, la corriente total me dice así, que es la suma de I1 más I2 más I3. ¿Cuánto es I1? I1 va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 2 voltios. Recordemos que para todo el circuito en paralelo el voltaje es igual. Y R1 es el valor de resistencia R1. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 1/3. 2 entre 6, 1/3. R2, 3 ohmios, 2 tercios. Y 3 son 2 ohmios, que nos da 1 amperio. La suma de 1/3 más 2 tercios más 1 nos da 2 amperios. Entonces, se está comprobando de que es cierto de que la suma de las 3 corrientes en paralelo es igual a la corriente total. Entonces, es importante para comprobar que todo da igual, nuestra corriente total debe ser igual a la suma de las 3 corrientes. Si eso no da igual, estamos haciendo un cálculo incorrecto. Bien, entonces miremos este segundo ejemplo. Si para la red en paralelo determine la resistencia total, B, calcule la corriente de la fuente, C, determine la corriente que fluye a través de cada rama en paralelo, y D, demuestre que la ecuación IF es igual a I1 más I2, si se satisface o no. ¿Qué es esto? IF es la corriente de la fuente o la corriente total, ¿sí? Que es lo que vemos ahora. La corriente IF es la suma de estas dos corrientes en R1 y R2. Entonces vamos a calcular, hallar el primer resultado. Entonces dice, utilizando la ecuación para dos resistencias en paralelo se obtiene que RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta ya es la ecuación general que siempre se va a utilizar para dos resistores en paralelo. Les invito a que hallen la fórmula general, ¿sí? Para 3 resistencias en paralelo, para que la tengan ya lista y no tengan que estar haciendo siempre el proceso de producto en cruz. Entonces, al tener esto, me dice lo siguiente, que, aquí debe ser RT, esto aquí está incorrecto. Recuerda que ya tenemos la fórmula general. La fórmula general me dice que RT es igual a la multiplicación de R1 por R2 sobre o dividido entre la suma de R1 más R2. Y eso nos da 6 ohmios de resistencia total. Entonces ya hemos hallado la resistencia total. Ahora vamos a hallar lo segundo. Aplicando la ley de Ohm se obtiene. ¿Qué dice la segundo? Recordemos acá que lo segundo dice calcule la corriente de la fuente. Claro, ¿por qué debemos calcular la corriente de la fuente? ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el voltaje y tenemos una resistencia total de estas dos. Entonces, ¿qué nos falta ya? La corriente total de ese elemento, de ese circuito. Entonces, la corriente total va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Y el voltaje de la fuente me dice que es 27 voltios sobre 6 ohmios para obtener una corriente de 4.5 amperios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, vamos al punto C de nuestro ejercicio. El punto C de nuestro ejercicio dice, determine la corriente que fluye a través de cada rama en paralelo. ¿Cuáles son las ramas? IR1 e IR2. Entonces, nuestras corrientes quedarían así. Aplicando la ley de Ohm se obtiene que la corriente 1 es igual al voltaje sobre la resistencia R1. Y eso nos da 3 amperios. Y para la corriente 2 dice que el voltaje sobre la resistencia 2. Y eso nos da 1.5 amperios. Ahora, sustituyendo los valores de los ejercicios B y C, ¿cierto? Se obtiene lo siguiente. Que la corriente IF es igual a I1 más I2, las que tenemos acá. Y eso nos da 4.5 amperios. Entonces se comprueba de que la suma, nuevamente la suma de las corrientes en paralelo, o de las ramas en paralelo, es igual a la corriente total hallada anteriormente. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Miremos un ejemplo
acá muy claro. Tenemos que nuestra utilización del voltímetro nos dice que el voltaje, si yo lo mido aquí o lo mido acá en estos puntos, el voltaje es el mismo para todas las resistencias. Miren, 12 y 12. Y acá estamos midiendo la corriente que fluye a través de estos dos resistores, y que la corriente son 16 miliamperios. Es decir, que para esta resistencia y para esta resistencia tenemos, por aquí tenemos un valor muy pequeño, y acá tenemos un valor de corriente mucho más grande. Bien, ahora miremos esto acá. Esto es lo que teníamos ahora en los circuitos en serie, pero miremos que aquí la tensión se dividía, ¿listo? Y que el voltaje total era la suma de estos dos. ¿Por qué les indico esto? Porque es que miren acá que nuestro voltaje sigue siendo igual para las dos resistencias. Es muy diferente el circuito al análisis de circuitos en serie. Entonces tengámoslo en cuenta para que ustedes no se vayan a confundir y puedan llegar a solucionar bien nuestros circuitos. Bueno chicos, esto ha sido todo. Esto es lo que tenía para hoy con lo que es el análisis de circuitos en paralelo. Voy a hacer un nuevo video pronto explicando lo que son circuitos mixtos que ya contienen ramas en serie y paralelo, para que vean que se aplican las mismas fórmulas, solamente que hay que tener un análisis un poco más detallado de las cosas y de cómo fluye nuestra corriente. ¿Listo? De cómo fluye nuestro voltaje. Tenemos que tener en cuenta lo que es un circuito de serie, identificar cuándo es un circuito de serie, identificar qué es un circuito paralelo, cuándo queda un circuito en paralelo, para que no nos confundamos, ya que muchas veces, recordémoslo acá, estas conexiones nos pueden hacer confundir, y nosotros podemos decir acá que esto no está en paralelo, que si está en serie, esta está en serie también con estas porque es un mismo circuito, y no es así. Entonces vamos a hacer nuevamente un video de análisis de circuitos mixtos. Vale chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¿Listo? Recuerden dejar sus comentarios.